y el principal tema que abordábamos es el significado de la administración financiera pública y veíamos que se refieren a todos esos procedimientos, políticas, instituciones, normativa que están involucradas en la gestión de los recursos públicos para que las instituciones del gobierno puedan lograr sus objetivos y eso implicaba una planificación en cuanto a esos recursos, una recepción de esos recursos, una utilización, un registro, un control. Todo eso conforma lo que conocemos como la administración financiera pública. Los cuatro pilares de la administración financiera también los establecimos, se refiere a el sistema de presupuesto público, la tesorería, el crédito público y la contabilidad. Esos son los cuatro elementos que se necesitan gestionar para poder controlar las finanzas públicas en cualquier país, independientemente de que puedan existir otros sistemas adicionales para facilitar ciertas operaciones, como ser la gestión de la inversión pública o el manejo de los recursos humanos, pero lo que no puede faltar cuando se están manejando las finanzas públicas son esos cuatro sistemas o elementos. También analizábamos ayer que hay un marco legal que es el que regula la gestión de las finanzas públicas. Y cada vez que uno estudia las finanzas, pues lo primero que tiene que hacer, decíamos, es referirse a ese marco legal. En primer lugar estaba la Constitución de la República, que desarrolla en uno de sus capítulos lo relativo a la hacienda pública. Luego teníamos la Ley Orgánica del Presupuesto, que es la otra ley fundamental para poder manejar las finanzas del Estado. Y a partir de ahí viene una serie de normativa también. Mencionamos la Ley de Responsabilidad Fiscal, que hoy por hoy es muy importante para el manejo de las finanzas y que fue emitida o creada en el año 2016 y es una de las razones por las cuales las finanzas se han logrado estabilizar y pues manejar adecuadamente, ya que hay unas reglas en cuanto a los montos de déficit fiscal, perdón, déficit de todo el sector público no financiero que el gobierno tiene que cumplir. También vimos que esa ley de responsabilidad está suspendida por la emergencia del COVID-19 en el 2020. El gobierno, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso que se le eximiera por 2 años del cumplimiento de esa ley, lo cual dio lugar obviamente pues a un incremento en los gastos y en el déficit, pero ya para el próximo año 2023 se tiene que retornar a la senda de responsabilidad fiscal. Y a partir de ahí pues hay una serie de leyes, ¿no? Que regulan todos los aspectos de las finanzas. Luego analizábamos pues que el sistema, uno de los sistemas más importantes que le permiten al gobierno de Honduras controlar sus operaciones financieras es el llamado Sistema Integrado de Administración Financiera o SIAFI, que muchas personas lo identifican nada más como un mecanismo de pagos para realizar pagos o transferencias, pero que en realidad el sistema SIAFI, veíamos, es algo más importante, más integral, ya que abarca también las políticas, las normas que están integradas dentro de esa plataforma informática y que a través de los diferentes módulos se pueden controlar pues todos los elementos, ¿no? Decíamos que el SIAFI tiene 4 módulos principales, hay otros módulos periféricos, pero estos son los más importantes que permiten controlar todas las operaciones relacionadas con el presupuesto público. Hay un módulo específico para controlar la tesorería, que es a través de este módulo donde se reciben todos los recursos y se realizan todos los pagos. Todo esto queda registrado en el sistema. También hay un sistema a través del cual se puede gestionar la deuda pública y hay un sistema, por supuesto, de contabilidad. Entonces, todo esto está integrado dentro de la plataforma informática. Veíamos cuáles son las ventajas que tiene este sistema SIAFI, que realmente ha venido a ayudar muchísimo a la gestión de las finanzas y a generar una mayor transparencia. Si aún utilizando el sistema SIAFI, todavía observamos algunos problemas
quizás algunos desvíos de fondos y otro tipo de actos de corrupción, ustedes no tienen idea lo que sería si el gobierno no tuviese el SIAFI. Realmente creo que solo les hubiera faltado ponerle rueditas al país y llevárselo, porque el sistema sin duda ha ayudado mucho a controlar el manejo de los fondos o en todo caso facilita mucho la deducción de responsabilidades. Hay también desventajas, pero las desventajas del SIAFI tienen que ver con su cobertura más bien. Es decir, no, estas no son desventajas del sistema como tal. El sistema como tal, pues es una herramienta muy importante que ojalá pudiesen utilizar todas las instituciones del gobierno. Lamentablemente, la desventaja es que todavía no se ha logrado que todas las entidades utilicen este sistema. En materia de las finanzas, vamos a verlo más adelante, hay dos momentos. Existe un momento donde se está formulando el presupuesto público y hay un momento donde se está ejecutando. En el momento de la formulación del presupuesto, todas las instituciones, excepto las alcaldías, están integradas en el SIAFI y todas registran su formulación del presupuesto. Pero la etapa que nos interesa controlar, porque es donde se mueve la plata, que es la ejecución, lamentablemente no abarca a todas las instituciones públicas, sino que en este momento la cobertura está a nivel de la administración central, que no es poca cosa porque ahí estamos hablando del 80% de todas las operaciones financieras que ya están integradas dentro del SIAFI y hay algunas instituciones descentralizadas y empresas públicas que han ido paulatinamente entrando al SIAFI, pero todavía hay una parte que no está dentro del sistema y también están las alcaldías que no están integradas en ninguno de los dos momentos, ni en la formulación ni en la ejecución. Entonces, la idea es que cuando se creó el SIAFI, eventualmente se iba a integrar a todas las instituciones. Iba a llegar un momento en el que todas las entidades públicas de Honduras iban a estar utilizando este sistema, pero pues muchos años después, este SIAFI que tenemos actualmente es del 2006 y hasta la fecha todavía no se ha podido generar una cobertura universal del sistema y esa es la desventaja porque mientras tengamos todavía instituciones que estén operando al margen del sistema, eso va a dar obviamente pie para que se puedan realizar operaciones fraudulentas, para que se puedan realizar actos de corrupción, de desvío de fondos, que es una de las razones por las cuales se utilizan este tipo de sistemas para poder controlar mejor los fondos públicos. Por ejemplo, el caso del Seguro Social es un ejemplo muy claro que nos ilustra este punto y esta desventaja que tiene el gobierno con el SIAFI. El Seguro Social no está integrado al sistema, no está conectado en tiempo real a la plataforma. Entonces, como ustedes pudieron observar hace algunos años, pues se descubrió un escándalo, una defraudación monstruosa en el Seguro Social, donde se desviaron más de 5.000 millones de lempiras. En realidad todavía no se ha podido determinar a ciencia cierta a cuánto ascendió el desfalco del Seguro Social, pero más o menos se habla de unos 5.000 millones de lempiras que fueron sustraídos a través de diferentes mecanismos del seguro. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que se hayan podido robar 5.000 millones de lempiras de una institución y que nadie se haya dado cuenta, siendo que hay organismos contralores, está la misma Secretaría de Finanzas que supuestamente supervisa el manejo financiero de todas las entidades. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que se estaban desviando esos fondos? Bueno, pues una de las razones es que el seguro no utilizaba el SIAFI. Entonces, eso de alguna manera permitió que estos recursos se fueran sustrayendo y nadie se diera cuenta, al menos durante un determinado periodo. Si el Seguro Social hubiese estado utilizando el sistema SIAFI, en realidad no se hubiese podido llegar a esos niveles de desvío de fondos porque con el sistema es relativamente más fácil identificar lo que está ocurriendo con los recursos. Entonces, si hubiese podido detectar realmente
estas operaciones irregulares. Entonces, lo que el Seguro Social o este episodio que se tuvo con el Seguro Social, lo que nos enseña es que es importante que el gobierno pueda avanzar en la cobertura del CIAFI y que logre integrar a todas las instituciones. El caso del PANI, por ejemplo, también es otro evento lamentable. Todos sabemos que actualmente está siendo procesada una ex primera dama porque desvió fondos del Patronato Nacional de la Infancia, como 200 millones de lempiras. Tristemente eran para programas sociales de apoyo a actividades escolares y otro tipo de programas para los pobres. Y ocurre lo mismo, el PANI tampoco está integrado dentro del CIAFI y entonces como vemos todas estas instituciones autónomas que tienen cierta área de acción para el manejo de los fondos, pues realmente tienen que ser estrechamente supervisadas hasta que se logre su integración al CIAFI. Bien, en el caso de las alcaldías, los gobiernos locales pues no utilizan el CIAFI, sino que para estos gobiernos, con el apoyo de la comunidad internacional, específicamente del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha logrado diseñar y estructurar un sistema especial para que ellas puedan también realizar sus operaciones de manera segura y transparente y con una mejor rendición de cuentas y control de las finanzas. Se llama Sistema de Administración Municipal Integrado o SAMI. Em, Entre algunos de los beneficios que tiene el SAMI, que es una especie de versión del CIAFI, pero para gobiernos locales, es que permite modernizar y fortalecer la gestión municipal. Esto es muy importante porque, como se los he comentado en algunas sesiones anteriores, uno de los puntos más débiles que tienen las finanzas públicas en Honduras son las finanzas de las alcaldías. No hay un control adecuado de estas alcaldías. Son 298. Hay algunas que todavía llevan sus registros en físico, en únicos o en hojas verdes, o en una computadora ya medio muerta, una persona en una esquina, ahí es la que lleva los registros, todo está en físico. Si le pasa algo a los registros, ahí acabó todo, no se va a saber absolutamente nada acerca de cómo se manejaron los recursos de esas alcaldías. Entonces, realmente es muy importante que se pueda integrar al gobierno local al uso de este sistema para que podamos conocer a ciencia cierta cómo se está haciendo uso del tesoro municipal. Aquí hay alcaldías donde el alcalde prácticamente maneja el tesoro municipal como que fuera su propia hacienda. Hay alcaldías en las que los organismos les hacen donaciones en especie, por ejemplo, les donan un vehículo y el alcalde lo pone a su nombre. No hay esa separación entre el patrimonio de la alcaldía y el patrimonio de las autoridades municipales y porque no hay un control adecuado. Ustedes vieron lo que pasó con la alcaldía de Tegucigalpa, por ejemplo, que el alcalde estaba depositando los recursos de la alcaldía en su propia cuenta supuestamente porque esto le facilitaba las operaciones, pero esto ya nos va dando una indicación que si la alcaldía más grande del país, la del Distrito Central, permitía o el alcalde hacía este tipo de operaciones, imagínense qué no estarán haciendo los alcaldes de las otras municipalidades que no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de conexión y donde todos los registros son físicos. Hace años, por ejemplo, inició una investigación en la alcaldía, una alcaldía del norte, si no mal recuerdo, creo que era la de La Ceiba. El Ministerio Público empezó una investigación porque había indicios de una defraudación de fondos públicos y resulta que el lugar donde estaban todos los archivos de todas las operaciones, misteriosamente, cuando ya se había iniciado la investigación, pues se dio un incendio en ese lugar donde estaba la documentación y se perdió toda la documentación. Entonces, cualquier desvío de recursos que se haya dado en esa alcaldía ya no hay
evidencia, ya no hay prueba, ya no hay nada. Entonces, imagínense cómo estaremos de atrasados en el manejo de las finanzas de las alcaldías, que si se dan este tipo de situaciones, se pierde la información y ahí se acabó todo. Se robaron el dinero y nunca nos vamos a dar cuenta y nunca se va a poder procesar a alguien. En pleno siglo XXI es inconcebible que los registros del manejo de fondos de estas entidades no esté en electrónico, donde todos podamos tener acceso a esa información y de esa manera poder encauzar a cualquiera que esté desviando fondos. Entonces es lamentable realmente lo que ocurre con muchas de las alcaldías. Así que con este sistema también se trata de lograr una mayor gobernabilidad y transparencia en la gestión financiera municipal. Se pretende modernizar el sector público. Como les digo, no es posible que los registros se sigan llevando en físico y si se pierden esos documentos, ahí acabó todo. Eso no es posible. Y también este tipo de sistema va a permitir a acercarnos más al cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno. Esta es la estructura del sistema SAMI. Como podemos ver, es muy parecida al sistema SIAFI. Igual es una plataforma informática donde tienen los diferentes módulos que interactúan en tiempo real. Igual hay un módulo de presupuesto, un módulo de tesorería, está un módulo de deuda y hay un módulo contable. Entonces, a través del sistema SAMI, pues se pueden generar reportes que son publicados para que la población también pueda tener acceso al manejo municipal. No se ha logrado, igual que en el CIAFI, el problema es la cobertura, no se ha logrado que todas las alcaldías ingresen al sistema porque el sistema en este momento solamente está diseñado para un cierto número de municipalidades. Para poder ampliarlo a todo el universo se requieren pues realizar inversiones adicionales. Hay alcaldías que no tienen computadoras, no tienen acceso a la red, entonces realmente va a ser bastante complicado. Ya hace más de 10 años que el gobierno comenzó a implementar este sistema y va a ser bastante difícil lograr integrar a las 298. Se había pensado capturar en una primera fase las 40 alcaldías más importantes que ya representan el 90% de todas las operaciones financieras, pero esperemos que en algún momento el sistema SAMI realmente pueda incorporar a todas las alcaldías para que todas utilicen el sistema y de esa manera todos los ciudadanos podamos tener mayor seguridad de cómo se están utilizando los fondos municipales, que también son fondos públicos, obviamente. Bien, ¿alguna consulta antes de que pasemos al siguiente tema o aporte? Licenciado, Sí. sí, yo tengo una duda, me surge una duda. Con respecto a los impuestos que recaudan las alcaldías, ¿esos están como son los impuestos del país, el 25, el 30, independiente? Porque sabe que la mayoría de las alcaldías que se encuentran en el país están como áreas rurales, son grandes ciudades. Entonces, los impuestos que ellos recaudan se basan en la temática de impuestos que hay en el país, el 25 y el 30. Cuando me dice 25 y 30, me está hablando del impuesto sobre renta. ¿Correcto? Ah, ok. Bien, en este caso, la estructura tributaria que tiene el país, y ocurre lo mismo en la mayoría de países, ¿no? Que tenemos las autoridades centrales, en este caso la Administración Central, que recauda los impuestos generales, como ser el impuesto sobre venta o el impuesto sobre renta que se cobra en todo el territorio de la República para todos aquellos obligados tributarios que realizan esos hechos que son grabados, el hecho generador, ¿no? Cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo el hecho generador de impuestos sobre venta o renta tiene que tributar y eso va a entrar a la Tesorería General de la República. Son impuestos generales y constituyen el Tesoro Nacional. Ahora bien, cada alcaldía también tiene su propia estructura y tiene sus propios impuestos, que es el impuesto vecinal y el impuesto sobre bienes inmuebles. Esos son impuestos que se cobran a nivel municipal y otro tipo de cargos que depende del plan de arbitrios que se le apruebe a cada gobierno local. Entonces,
Esos impuestos municipales, como ser el vecinal o el de bienes inmuebles y otros, entran al tesoro municipal, no entran a la caja de la tesorería general. Entonces, las alcaldías tienen dos fuentes de financiamiento principales, que son los impuestos que ellas recaudan, que están autorizados a hacerlo dentro de sus municipios, y que conforman su propio tesoro municipal. Cada alcaldía tiene su propia tesorería. Y por otro lado, la administración central de los impuestos generales que recauda de venta y renta les realiza transferencias a las alcaldías. Entonces, esas transferencias también contribuyen a alimentar el tesoro municipal y para muchas alcaldías es más importante la transferencia que reciben de la administración central que los impuestos que recaudan en sus municipios, porque como bien apunta el compañero, hay alcaldías en las zonas rurales que son realmente pequeñas. Solo está el alcalde, la secretaria y una señora ya que lleva la contabilidad y pare de contar. Son alcaldías muy pequeñas que con los impuestos vecinales o con el impuesto sobre bienes inmuebles no podrían financiarse y no podrían llevar a cabo los proyectos comunitarios. Entonces, estas alcaldías pequeñas necesitan sí o sí la transferencia de la administración central de los impuestos generales. Y las alcaldías más grandes sí pueden sostenerse en gran medida, a pesar de que también reciben transferencias de la administración, pero tienen un nivel de recaudación adecuado. Por ejemplo, Tegucigalpa, Distrito Central, perdón, San Pedro Sula, son alcaldías muy fuertes, donde se llevan a cabo una gran cantidad de operaciones en esos municipios y por lo tanto los impuestos municipales le generan una cantidad de recursos bastante significativa con la cual pueden financiar toda la operatividad y los proyectos. Entonces, así es como funcionan, ¿no? Las alcaldías reciben esos dos tipos de recursos. Ok, gracias, Lick. Sí, a la orden. Bien, eso es en cuanto a la administración financiera. Ahora vamos a pasar al siguiente tema de este segundo parcial, que es muy importante cuando nosotros hablamos de las finanzas públicas y es el presupuesto. Aquí hay que hacer una distinción. Eh, Presupuestar es una actividad que no solamente el gobierno la realiza, obviamente las empresas privadas también pueden, elaboran, mejor dicho, sus presupuestos. Nosotros mismos también podemos elaborar nuestros presupuestos, es decir, es parte de la planificación, es una herramienta de planificación y es de amplio alcance, ¿no? Todo el mundo la utiliza. Sin embargo, es muy diferente el presupuesto que se elabora por parte de una empresa privada con el presupuesto público. Es muy diferente. El presupuesto que elabora una empresa privada es bastante flexible. Es una herramienta nada más para orientar, pero al final no hay en realidad mayores formalidades a veces para poder modificar lo que está establecido en el presupuesto. Solo sirve como una especie de guía para ordenar las finanzas de esa empresa, pero no tiene en modo alguno la relevancia que tiene el presupuesto público. En el caso de los gobiernos, el presupuesto es un instrumento fundamental para el manejo de las finanzas, para poder legalizar las actividades financieras que realizan los gobiernos. El presupuesto es la base de todo el manejo financiero público. Entonces, en el sector público, pues se requieren instrumentos para poder ordenar y planificar las finanzas. En ese caso, estos instrumentos van a permitirnos controlar las actividades financieras y también van a permitir someter las políticas de gastos e ingresos a la aprobación de los parlamentos o poderes legislativos. También estas herramientas nos van a permitir mayor efectividad y eficiencia para poder racionalizar la gestión de los recursos públicos y lograr los objetivos del gobierno al menor costo. El presupuesto público se define como la cuantificación económica de las políticas públicas. También podemos decir que el presupuesto es la expresión contable del plan económico del sector público para un ejercicio fiscal, que en el caso de Honduras, el ejercicio fiscal
pues abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Los presupuestos públicos están diseñados para orientar el manejo financiero durante ese ejercicio fiscal. También el presupuesto se establece como el resumen sistemático y cifrado elaborado en periodos regulares de las previsiones de gasto y las estimaciones de ingreso para cubrir dichos gastos. Bien, el presupuesto entonces es el elemento fundamental para poder legalizar el manejo de los recursos, los gastos y las contrataciones de deuda. Como veíamos ayer cuando hablábamos del marco legal, la misma Constitución de la República ya establece que todas las operaciones financieras que realiza el gobierno tiene que hacerlas en el marco del presupuesto. No se permite, es ilegal realizar operaciones fuera de los presupuestos públicos que son elaborados por el Poder Ejecutivo y son sometidos a aprobación del Congreso Nacional y se convierten en ley de la República. Una vez que el Congreso aprueba los presupuestos, estos se convierten en leyes y a partir de ahí todas las operaciones de recepción de recursos y de gastos pueden ejecutarse en el marco de la ley. Para poder elaborar y gestionar el presupuesto público, se tiene que seguir una rutina. Esa rutina es permanente. Todos los años, en todos los países del mundo, los gobiernos tienen que seguir una serie de etapas para poder elaborar y gestionar sus presupuestos. Los presupuestos públicos son fundamentales. Sin ellos, los gobiernos no pueden operar, no pueden funcionar. Por ejemplo, hace algunos años, hace como 2 años, mejor dicho, en Estados Unidos se produjo una crisis durante unas semanas porque el presidente Donald Trump envió la propuesta de presupuesto federal al Parlamento, al Congreso, y en el Congreso no se ponían de acuerdo para poder aprobar los presupuestos federales. Entonces, llegó el término del ejercicio fiscal, inició el siguiente ejercicio fiscal y todavía el Congreso no había aprobado los presupuestos. Entonces, al no tener presupuestos aprobados, el gobierno federal no podía realizar ningún tipo de pago ni de operación porque está prohibido, no se puede actuar a nivel financiero fuera del presupuesto. Como yo les decía, es diferente de una empresa privada. Una empresa privada, usted puede tener presupuesto, puede no tenerlo y eso no le va a impedir hacer las operaciones. La empresa privada va a seguir vendiendo, va a seguir gastando, va a seguir incurriendo costos, pagando planilla, pagando los préstamos, etcétera. No, no va a pasar nada, pero el gobierno no. El gobierno no puede hacer nada, no puede recibir pagos, no puede efectuar gastos, no puede contratar deuda si no tiene el presupuesto aprobado. Entonces, como el señor Trump con su escándalo, pues no se ponía de acuerdo, lo que comenzó a ocurrir es que las agencias de gobierno comenzaron a cerrar. No sé si ustedes recuerdan en las noticias que se dio el cierre del gobierno federal durante varios días hasta que finalmente el Congreso aprobó los presupuestos y entonces el gobierno ya comenzó a operar normalmente. Pero ese episodio nos muestra lo delicado que es el hecho de que no se cuente con el presupuesto público, ¿no? Si el gobierno no tiene los presupuestos públicos aprobados, entonces no se puede realizar ningún tipo de operación financiera. Entonces, vamos a analizar a continuación cuáles son esas principales etapas o fases que tienen que seguir los gobiernos para poder gestionar sus presupuestos. Es lo que conocemos como el ciclo presupuestario. Bien, el ciclo presupuestario público tiene 5 etapas que tienen que seguirse escrupulosamente y algunas de ellas tienen plazos legales que se deben cumplir. La primera etapa se llama la formulación del presupuesto. La segunda es la aprobación, luego viene la ejecución. Posteriormente viene la evaluación y seguimiento y finalmente viene la liquidación de ese presupuesto. Entonces, todos los años se tienen que cumplir cada una de estas etapas para poder gestionar
los presupuestos públicos. Lo que puede variar en algunas etapas son las fechas, ahí he colocado las fechas indicativas, pero hay fechas que sí son fatales porque ya están establecidas en las leyes, pero hay otras que se pueden modificar. Pero lo que no puede cambiar son estas etapas. Esto va a ser así en Honduras, en la China, en Rusia y en todos lados. Va a ser igual. El gobierno tiene que formular, tiene que aprobar, tiene que ejecutar, tiene que darle seguimiento y tiene que liquidar su presupuesto. Esto es permanente. Entonces vamos a ver en detalle qué implica cada una de estas etapas. La primera etapa es elaborar el presupuesto público, ¿no? A eso se le llama la formulación del presupuesto. La formulación del presupuesto empieza un año antes al ejercicio fiscal que se está presupuestando. Elaborar el presupuesto es un proceso bastante complicado que tarda varios meses. Entonces, más o menos en febrero o marzo de cada año comienza la formulación del presupuesto del siguiente año. Es decir, que en este momento ya están realizándose las primeras actividades para formular el presupuesto del año 2023. Entre las principales actividades que se tienen que realizar para poder formular el presupuesto público está definir la política fiscal del gobierno y cuáles van a ser sus objetivos prioritarios durante el ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la herramienta que va a permitir llevar a la práctica esa política fiscal y cumplir esos objetivos. El gobierno no va a poder cumplir ningún objetivo si no es a través de su presupuesto. Entonces es lógico que el primer paso tiene que ser definir cuáles van a ser esos objetivos que van a tener que quedar reflejados en el documento presupuestario. En segundo lugar, se define lo que se conoce como un marco macroeconómico de mediano plazo. En tercer lugar, se define un techo presupuestario global. Luego se definen techos presupuestarios específicos para cada institución. Y por último, dentro de la etapa de formulación, se va a elaborar el proyecto de presupuesto, que ya es el documento oficial que se va a presentar al Congreso Nacional de la República. Bien, primera actividad, definir la política fiscal y los objetivos del gobierno. Como veíamos en el primer parcial, para poder manejar las finanzas públicas, el gobierno tiene que establecer cuál va a ser su política fiscal, es decir, cuál va a ser la orientación en lo que respecta a los ingresos y los gastos de las instituciones públicas. ¿En función de qué? Acordémonos que la política fiscal va a estar influida por las funciones fiscales, es decir, por la necesidad que tiene el gobierno de proporcionarnos bienes y servicios, de corregir fallos de mercado, de redistribuir el ingreso, luchar contra la pobreza, de estabilizar la economía. Todas esas actividades tienen que quedar reflejadas dentro de la política fiscal del gobierno y esa es la primera fase para poder elaborar el presupuesto, porque la política fiscal es la que contiene las directrices para manejar los ingresos y los gastos. Entonces, el presupuesto solamente los va a llevar a la práctica, pero lo primero es definir para cada ejercicio fiscal cuál va a ser la política de ingresos y gastos que va a aplicar ese gobierno. También, como les comentaba, hay muchísimas necesidades. En un país como Honduras, por ejemplo, la gente quiere un montón de cosas, quiere que el gobierno haga esto, que haga aquello, pero lamentablemente los recursos no le permiten al gobierno cumplir todas las demandas de la población. Entonces, de todas esas cosas que la gente quiere y espera del gobierno, este solamente le va a poder cumplir o le va a poder entregar una determinada cantidad de bienes o va a poder cumplir una determinada cantidad de actividades o de políticas públicas. Entonces, el gobierno en cada ejercicio fiscal va a tener que priorizar
sus objetivos. Va a tener que definir de todo lo que la gente quiere, de todo lo que la sociedad me está demandando, yo solamente puedo lograr esto. Pero ¿qué es eso? ¿Qué actividades? ¿Qué políticas públicas son las que puedo llevar a cabo durante cada ejercicio fiscal? El gobierno tiene que cuestionarse eso para poder elaborar o formular su presupuesto. Y por último, tienen que definirse cuáles van a ser los objetivos principales a nivel económico o a nivel de las finanzas que el gobierno quiera lograr y que quiera plasmar en ese presupuesto. Entonces, un presupuesto público, el gobierno puede primar los objetivos de estabilización económica, o el gobierno puede utilizar ese presupuesto para equilibrar su cuenta. Eso depende de la orientación que el gobierno le quiera dar a ese presupuesto. En segundo lugar, para poder formular, aquí estamos siempre dentro de la etapa de formulación, cuando el gobierno está elaborando el presupuesto. Una vez que el gobierno dice, bueno, esta va a ser mi política fiscal para ese año, estos van a ser mis objetivos prioritarios, entonces pasamos al segundo paso, que es definir un marco macroeconómico de mediano plazo. Esta es una técnica que el gobierno de Honduras ha adoptado más o menos desde hace unos 7 u 8 años, instada por el Fondo Monetario Internacional. Anteriormente, los presupuestos públicos se elaboraban solo para un ejercicio fiscal, es decir, el gobierno elaboraba el presupuesto, por ejemplo, para el próximo año 2023 y ahí acababa todo. Pero el Fondo Monetario ha recomendado a los gobiernos que traten de elaborar presupuestos de mediano plazo, es decir, por lo menos que estimen sus ingresos y gastos para 4 años en el futuro. Entonces, el gobierno pues adoptó esta técnica y entonces para poder elaborar esos presupuestos de mediano plazo, tiene que definir un marco macroeconómico para un horizonte de 4 años. ¿Qué es lo que contiene un marco macroeconómico? Pues principalmente cuatro cosas el gobierno tiene que proyectar. Tiene que estimar cuál va a ser la tasa de crecimiento de la economía para esos años que está presupuestando. Tiene que proyectar también la tasa de inflación. Tiene que proyectar las cuentas externas para poder determinar el tipo de cambio del empira con respecto al dólar, y tiene que definir una meta de déficit fiscal. Estas cuatro cosas por lo menos son las que conforman un marco macroeconómico de mediano plazo, que es la segunda actividad que debe realizar el gobierno para formular su presupuesto. ¿Por qué es necesario hacer esto? Pues veamos. Primero, ¿por qué es necesario, al elaborar el presupuesto público, proyectar la tasa de crecimiento de la economía que se hace a través del Producto Interno Bruto? ¿Qué tiene que ver esto con el presupuesto público? Bueno, la razón es la siguiente. Cuando nosotros estamos elaborando un presupuesto, y se los pregunto a ustedes como expertos en finanzas privadas, eh, ¿cuál es la primera fase? ¿Cómo comienzan ustedes a elaborar un presupuesto en la parte privada? Alguien que nos ayude. ¿Cómo se comienza a elaborar un presupuesto? Fijando el ingreso neto que uno tiene. Correcto, exactamente. Cuando ustedes están elaborando un presupuesto, lo primero que tienen que determinar son sus fuentes de ingreso. Nadie en su sano juicio comienza elaborando un presupuesto por el gasto. No, eso no funciona de esa manera. Entonces, un gobierno que es niño normal, al igual que una empresa privada, lo primero que tiene que determinar para poder elaborar su presupuesto es cuáles van a ser sus ingresos. Eso es lo lógico. Primero, estimamos cuáles van a ser los ingresos y luego, en función de esos ingresos, comenzamos a programar los gastos. Yo voy a gastar hasta donde me lo permita mi proyección de ingreso. Para poder tener un manejo sano de las finanzas, esto es lo lógico. Entonces, como lo primero que debemos hacer para poder elaborar el presupuesto es determinar los ingresos,
pues necesitamos estimar cuál va a ser el crecimiento probable de la economía, o es decir, del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto de un país aproxima la base tributaria para el gobierno. Es decir, que más o menos la recaudación de tributos que el gobierno pueda lograr durante el ejercicio fiscal que está proyectando va a depender de cómo se comporte la economía del país, y el reflejo de ese comportamiento económico la encontramos en el Producto Interno Bruto. Entonces, al estimar la tasa de crecimiento económico, el gobierno va a poder calcular cuál es la probable recaudación de impuestos que va a tener durante ese ejercicio fiscal, y a partir de ahí comenzar a estructurar su presupuesto. Un ejemplo, vamos a suponer que en el 2020 el gobierno está formulando el presupuesto del año 2021. Acuérdense que la formulación se hace un año antes. Entonces viene el gobierno, estoy en el 2020, estoy formulando y digo yo, bueno, voy a suponer que en el año 2021 la economía va a crecer 5.5%. Entonces viene el gobierno y dice, bueno, si esa va a ser la tasa de crecimiento, significa que la recaudación de tributos compatible con esa tasa de crecimiento sería unos 109.000 millones, para efectos del ejemplo, ¿no? Entonces, para cada nivel o para cada tasa de crecimiento económico corresponde una determinada recaudación tributaria. Entonces, ¿qué pasaría si en el año 2021 resulta que la economía no crece ese 5.5%, sino que solamente crece 1%? Imagínense qué problema sería. El gobierno elaboró un presupuesto pensando que iba a recaudar 109.000 millones de lempiras porque la economía iba a crecer al 5%. Pero ¿qué pasaría si el gobierno se equivoca en esta proyección y la economía solamente crece 1%? Significa que esos 109.000 millones no van a llegar a las arcas del Estado, no van a llegar a la tesorería. Entonces, esto generaría una brecha tributaria para el gobierno porque el presupuesto público tiene una asimetría. Esa asimetría significa que los ingresos que se consignan en el presupuesto son proyecciones, son estimados, no es que el gobierno tiene ese dinero, el gobierno las ha proyectado de acuerdo con la probable tasa de crecimiento económico. Entonces, los ingresos, y este es el mensaje y es lo que quiero que se graben de todo este tema, los ingresos del gobierno son inciertos. No se puede saber a ciencia cierta si ese dinero va a llegar o no va a llegar a la tesorería. Ahora bien, el gasto que está programado en el presupuesto, ese gasto es absolutamente cierto, porque una vez que el Congreso aprueba el presupuesto, en la parte de gasto lo que está diciendo el Congreso es: yo autorizo a todas las instituciones públicas a ejecutar ese nivel de gasto. Entonces vean el problema que tenemos con el presupuesto. Tenemos ingresos que no sabemos si van a llegar, depende de si el gobierno le atina la proyección, pero tenemos gastos que sí se van a ejecutar porque ya están autorizados. Entonces, uno de los elementos más importantes y que el gobierno tiene que tener mucho cuidado es en cómo va a proyectar esos ingresos. Si el gobierno se equivoca al momento de proyectar la tasa de crecimiento económico y sobreestima la recaudación tributaria, se le va a generar un gran problema financiero, porque los gastos van a estar ahí esperando, pero los ingresos no van a llegar. Y entonces eso puede desestabilizar todas las cuentas fiscales del gobierno. Por eso es tan importante esta primera etapa de determinar o de proyectar la tasa de crecimiento de la economía. Bien, esta parte de la inflación también, como ustedes saben, es necesario determinar cuál va a ser la inflación esperada durante el ejercicio fiscal que se está proyectando, porque la inflación le quita valor al dinero. Cuando hay inflación, lo que pasa es que cada lempira
permite comprar una cantidad cada vez menor de bienes, o sea, la inflación disminuye el poder adquisitivo del dinero. Entonces, como el presupuesto se establece en unidades monetarias, si el gobierno no realiza un ajuste por inflación, puede tener problemas durante el ejercicio fiscal para poder mantener el mismo nivel de adquisición de bienes o servicios. Por ejemplo, vamos a suponer que en el 2019 el gobierno presupuestó 100 millones de lempiras para poder comprar 5.000 cajas de un medicamento. Muy bien. O sea, para poder comprar las 5.000 cajas, el gobierno en ese año necesitó 100 millones de lempiras. Ahora, ¿cuál podría ser el monto que el gobierno tiene que dejar programado en el presupuesto del 2020 para poder comprar las mismas 5.000 cajas de medicamento? Pues va a depender del nivel de inflación. Eh, no puede el gobierno dejar los mismos 100 millones de lempiras el siguiente año, porque si hay inflación, sabemos que esos 100 millones van a ser insuficientes para poder comprar esas 5.000 cajas, porque la inflación le va a quitar poder de compra a ese dinero. Entonces, si el gobierno determina o proyecta que la tasa de inflación del 2020 va a ser 10%, significa que para poder comprar las mismas 5.000 cajas de medicamento va a tener que presupuestar no 100 millones, sino que 110 millones. Si el gobierno solamente presupuesta 100 millones, no va a poder comprar las 5.000 cajas, va a tener que comprar menos. Así que por esa razón, cuando el gobierno elabora el presupuesto, tiene que considerar la inflación y tiene que ajustar las partidas presupuestarias y con esto solamente va a lograr mantener el mismo nivel de compra, el mismo nivel de adquisición de insumos o de lo que sea que el gobierno esté presupuestando. No considerar la inflación en términos reales significaría un recorte de ese presupuesto porque el gobierno va a tener que comprar menos insumos debido a que no le va a ajustar por el aumento en los precios de esos elementos que el gobierno tiene que adquirir. Bien, por hoy vamos a culminar aquí. Si no hay alguna consulta con respecto a este tema, algo que haya quedado nebuloso, si no, pues concluimos por hoy. Lee, yo sé que estaríamos retrocediendo, ¿va? Pero la pregunta es, con lo que dijo Rick Simonca del presupuesto, que es, bueno, de lo que se había gastado y todo eso, entraría un buen presupuesto para este año, para adelante. Eh, per- a ver, usted me Sí, dice me que formulé mal. Sí, o sea, dice ella que hubo gasto de millones y millones, que no quedó en caja chica. O sea, está empezando sin un ingreso, se supone. Eso es lo que quiere decir ella, ¿va? Es lo que yo entiendo. correcto, sí, Tiene que es que empezar de cero. sí, fíjese que no sé si se ha fijado que se ha dado como una especie de guerra entre la secretaria actual y los el gobierno anterior, que comenzaron a rebatirle que era mentira lo que dijo y que no sé qué. Sí, efectivamente, una parte del informe, como les decía yo, pues fue como sensacionalismo, ¿no? Como que no tenía sentido. Efectivamente, como acabamos de ver, no es que los ingresos que el gobierno presupuesta para este año están en la caja. Eso no es así. Los ingresos se van recaudando a medida que va transcurriendo el ejercicio fiscal y el gobierno va captando los tributos. Entonces, es una parte, ¿no? De lo que ella ha mencionado, de que la caja quedó vacía, que no tenía disponibilidad para hacer pagos. Entonces, esa es una verdad a medias. La señora Ritchie Moncada no puede pretender que esté en la tesorería todo el monto que fue presupuestado. Eso es imposible. Lo que ella dice es que a finales del año pasado habían más o menos 10.000 millones de disponibilidad en la caja y que unos días antes de que se tomara posesión el nuevo gobierno, esos recursos se utilizaron para realizar una serie de pagos a proveedores y descapitalizaron la tesorería y entonces al iniciar el ejercicio fiscal solamente habían como 600 millones. Eso sí es cierto. Efectivamente, esa disponibilidad, esa liquidez que había, pues sí fue utilizada por el gobierno anterior y pues no queremos suponer que fue de mala fe, pero
es lo más probable para poder limitar la capacidad financiera del nuevo gobierno. Entonces, es cierto que le dejaron la caja muy limitada, pero lo que no es cierto es que el gobierno iba a tener todo lo programado en el presupuesto en la tesorería. Eso no. El gobierno está recaudando diariamente tributos que van alimentando la caja. Así es. De hecho, yo por eso no entiendo también, no entiendo por qué declararon emergencia fiscal, porque la verdad creo que no había necesidad. La tesorería va a ir capturando los recursos y pues eso le va a ir permitiendo ir ejecutando los pagos. Le había mandado un audio.